Bueno, como ya les había comentado, vamos a iniciar ahora nuestra sesión de preguntas en compañía del doctor Jonathan Gerena. Entonces, bueno, vamos a iniciar la primera. Buenos días, Jonathan, ¿cómo estás? Luisa, buenos días y buenos días a todas las personas que amablemente han acudido a esta convocatoria. Bueno, muchas gracias. Vamos a iniciar con nuestras preguntas. La primera de ellas es, hay un cliente que quiere entregar el apartamento el 30 de abril, pero no quiere pagar abril porque no tiene dinero. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué alternativa? Bueno, empecemos por aclarar algo, Luisa. Una entrega bajo esas circunstancias supone varios ambientes. El primero de ellos, si la entrega se va a efectuar el 30 de abril como producto de un acto voluntario del arrendatario, o sea, significa que no le antecedió aquella antesala del preaviso para efectos de la entrega, estamos sin lugar a dudas frente a una entrega unilateral por parte del arrendatario. El decreto 579 no precisa que se releve a ese arrendatario, infractor, por supuesto, de su obligación de continuar con la vigencia del contrato, de las penalidades que le conlleva esa entrega anticipada. Hay que tener algo en cuenta, y es que muchos arrendatarios a conveniencia propia están queriendo llevar ese relevo que hay de ciertas obligaciones, pero ojo, en torno a la obligación del pago del arrendamiento, llevarlas a otras obligaciones del contrato de arrendamiento, como por ejemplo esas, la de conservar la vigencia del contrato. Si mi obligación como arrendatario es llevar el contrato hasta la fecha en que está prevista como vigencia en el contrato mismo, pues yo tengo esa obligación y el decreto no me releva de las sanciones que se derivan por desatender esa obligación. Recordemos que las exenciones o el levantamiento de las penalidades que el gobierno quiso atender dentro del marco del decreto están circunscritas, como les decía, a ciertos periodos de tiempo, pero de alguna manera también ese relevo no aplica para otras obligaciones, digamos que sean diferentes a las del pago del canon de arrendamiento, como por ejemplo en este caso como el de la entrega. Ahora, suponiendo que la entrega se pueda llevar a cabo en esa fecha también, pues porque como también ya se ha anunciado por parte del gobierno nacional, los periodos de aislamiento van a ir mucho más allá de la fecha en que se indica en este caso en la pregunta, que es el 30 de abril. De manera que ese arrendatario, sin lugar a dudas, tendría, por supuesto, la obligación de pagar las penalizaciones, pero ojo, derivadas del incumplimiento al contrato de arrendamiento por la entrega unilateral y anticipada del inmueble. Listo, perfecto. Acá hay otra pregunta. Si se hacen acuerdos con el arrendatario, ¿quiere decir que los deudores solidarios o fiadores queden exentos de la obligación? No, de ninguna manera. Antes la invitación es, como estamos tocando, o más bien a lo que se invita a través del decreto, es a que las partes concilien sus diferencias frente a las obligaciones económicas, es decir, frente a las obligaciones de pago. Con más ver nosotros debemos procurar la comparecencia de los deudores solidarios, no solo para que las obligaciones, Luisa, sean exigibles o también las podamos dirigir a esos deudores solidarios, sino que también no pongamos en riesgo, ojo, los intereses que están asegurados o afianzados. Recuerden algo, aquí nosotros tenemos un llamado a conciliar y vamos a conciliar frente a una obligación económica que a su turno representa el riesgo o el interés que sus afianzadoras o aseguradoras bajo ciertos eventos les están amparando. Si yo entro a modificar ese riesgo, no solo modificando el precio, haciendo una concesión frente al precio, sino excluyendo también a las partes que, como en este caso, representan determinada garantía en su condición de deudores solidarios, puedo estar poniendo en riesgo la cobertura o el interés que se me aseguró o se afianzó. De manera que la respuesta a esa pregunta es muy concreta y es sí, en efecto, hay que vincular a los deudores solidarios al acuerdo que se logre, ya sea por transacción o ya sea por vía de conciliación. Es más, a veces se sugiere que esa determinación del acuerdo llegue solamente hasta la carta con la que el arrendatario lo solicita y la carta con la que el propietario lo acepta, en cuyo caso muchos están dejando, digamos que, el acuerdo hasta ahí, cosa que no está mal, pero podría mejorarse, porque hay que preguntarnos, si el arrendatario acepta el acuerdo, porque el propietario a su turno también lo aceptó,
cómo yo dirijo eventualmente una acción de cobro de las obligaciones que hayan quedado conciliadas o transadas en contra de los deudores solidarios si ni siquiera los hice partícipes de esa negociación. Entonces, por eso es la invitación, no solo a vincular a los deudores solidarios, sino que también nosotros de alguna manera formalicemos esos acuerdos más allá de las comunicaciones expresas en la que nace la iniciativa del acuerdo y en la que se aceptan ciertas condiciones para celebrar. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué pasaría si ambas partes, arrendatario y propietario, no llegan a ningún acuerdo? ¿Qué hago si el propietario no acepta ninguna de las alternativas que el arrendatario le propone? Luisa, mire, aquí es donde el papel de la inmobiliaria juega un papel, juega un papel fundamental la inmobiliaria en este evento. Por eso decía en el video que muchas veces la carga operativa que van a tener que asumir no se compadece con los ingresos que van a recibir por comisiones, porque en efecto acercar a las partes, ese solo hecho de por sí ya representa una carga sin precedentes. ¿Qué sucede? Si el propietario me dice que no a un acuerdo, no olvidemos algo. Nosotros como inmobiliarias o ustedes como inmobiliarias se deben a un contrato de mandato también. No podemos pasar por alto las obligaciones que derivan de ese contrato de mandato. En ese caso, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? Si el propietario no acepta, por ejemplo, una propuesta que esté dirigida a la condonación del canon o al fraccionamiento del pago del mismo, recordemos que el decreto no establece eso como una obligación a uno de los extremos del contrato, lo propone como un deber de las partes en lograr el acuerdo, no como una obligación. De manera que si el propietario no accede al acuerdo que se le propone, pues en teoría él estaría en su derecho. Pero nosotros como inmobiliarios, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos advertir o informar a ese propietario las consecuencias de esa decisión. Porque sin lugar a dudas, aquí nosotros, o el decreto, el gobierno nacional, procura mantener un equilibrio contractual, no un desequilibrio contractual. Pretender que las condiciones del contrato de arrendamiento se mantengan incólumes como si estuviéramos en tiempos ordinarios, pues es algo que, digamos, que se sale del marco de lo que actualmente estamos viviendo. Si aún con todo y eso, el propietario, y a pesar de la gestión emotiva, reflexiva y negocial que haga la inmobiliaria para que éste pueda llegar como a un buen puerto frente al acuerdo, el propietario se mantiene en que no acepta las condiciones del mismo, pues nosotros como inmobiliaria debemos decirle, mire, aquí se abren dos alternativas. Eventualmente, cuando ya las circunstancias de orden público lo permitan, es muy probable que ese inmueble se vaya a restituir. Y cuando estemos en ese momento, es muy probable también que las circunstancias del mercado inmobiliario hayan variado mucho. Luego a ese propietario le va a ser muy difícil volver a arrendar el inmueble, o si logra arrendarlo, es muy poco probable que pueda volverlo a arrendar por el mismo precio en el que lo tenía arrendado antes de la restitución. Entonces pienso que aquí el papel de la inmobiliaria, más allá de ser ese canal de comunicación, también se fundamenta en que pueda expresarle al propietario cuáles son los alcances de la decisión que va a tomar. Incluso, ¿por qué no decirlo? Si la inmobiliaria observa que el propietario ya es demasiado laxo en las concesiones que hace al contrato de arrendamiento, pues el deber de ustedes como mandatarios y como inmobiliarios que son, es a decirle, mire, pongámosle limitaciones a ese ofrecimiento que usted está haciendo. Manejémoslo en el tiempo de esta forma. Llevémoslo de manera gradual, pues porque hasta ahora lo que nosotros hemos visto es que en este tema del COVID-19 nada está escrito y nada está definido. Un día tenemos periodos de aislamiento hasta ciertas fechas y en menos de nada nos lo amplían. O como ya se ha anunciado, van a haber periodos de aislamiento con ciertas restricciones. De manera que el deber de nosotros frente a los propietarios, más allá de ser ese canal de comunicación de si se aprueba o no se aprueba, también es asesorar, también es orientar a ese propietario, ya sea porque aprueba un acuerdo demasiado laxo o porque está demasiado hermético en la aceptación de cualquier fórmula de arreglo. Nuestra siguiente pregunta es, ¿un arrendatario de inmueble comercial puede solicitar el cambio de la fecha de vigencia del contrato? Bueno, es que cambiar la fecha de la vigencia del contrato, pues digamos que eso conlleva otras circunstancias. Supongo que de pronto la pregunta se formula es tal vez en el entendido en que el contrato quizás se haya celebrado y no se haya
tal vez podido entregar el inmueble con ocasión al aislamiento, porque es que ahí viene el tema del decreto, que habla acerca de la suspensión de la vigencia de ese tipo de contratos. Esos contratos, en teoría, quedan suspendidos, o sea, quiero decir, los contratos que se celebran, que se alcanzaron a firmar, pero que no se, cuyo inmueble no se alcanzó a entregar en virtud al aislamiento al que fuimos sometidos. Lo que precisa el decreto es que esos contratos de arrendamiento quedan suspendidos hasta el 30 de junio. Que se suspendan las obligaciones de pago y las obligaciones económicas y las obligaciones de entrega y de recibir no significa que se altere la vigencia del contrato. Luego, la misma se mantendrá incólume en la ejecución del mismo, solo que las obligaciones quedarán suspendidas hasta el 30 de junio o antes, si las circunstancias de orden público y en materia de movilidad permiten llevar a cabo la entrega de manera anticipada el 30 de junio, pero de manera acordada entre las partes. Ok, aquí hay una pregunta y me dicen, ¿los correos electrónicos son prueba jurídicamente legal para la estipulación de los acuerdos o se deben adjuntar en los contratos? Bueno, es que la forma en cómo se están desarrollando los acuerdos, digamos que ahorita han sido muy variadas, digámoslo así. Todos estamos tendiendo también de alguna manera a ser prácticos en la medida en que existe mucha carga operativa para especialmente las inmobiliarias. En algunas oportunidades ese cruce de correo electrónico, como les decía hace un momento, puede llevarnos a nosotros a más bien como a preguntarnos, bueno, si yo lo dejo en ese cruce de correo electrónico y si no me cumplen, y si de pronto las circunstancias de ese arrendatario frente a las garantías que presentó en principio para la celebración del contrato de arrendamiento ya variaron, yo podría dirigir, por ejemplo, una acción de cobro solo con los correos electrónicos, no solo en contra del arrendatario, sino en contra de los deudores solidarios. Yo creería que no. Por eso es que el correo electrónico pienso que está bien, es parte del camino que debemos recorrer, pero pienso que la formalización del acuerdo a través del acta de conciliación, del contrato de transacción, del documento privado o del arreglo directo es algo, a mi modo de ver, necesario, entre otras cosas, por lo que les explicaba. Mire, hagan el ejercicio. Cojan un día el clausulado de sus pólizas, sus reglamentos generales de fianza y se van a dar cuenta que la modificación o las concesiones frente al precio, pues es frente al precio o frente al interés que está asegurado o al riesgo asegurado, es un aspecto de relevancia, es un aspecto con el que nosotros debemos jugar con cuidado. Se puede hacer, se puede lograr, pero nosotros tenemos que hacerlo con suma prudencia. Ese tema del cruce de correo electrónico, pues digamos que para efectos de la formalización o para efectos de más bien como de puntualizar los aspectos en los que nosotros vamos a llegar a un acuerdo estaría bien, pero eso hay que llevarlo después es a un documento, a un contrato de transacción. Y si el problema son las firmas, pues como les explicaba, miren, nosotros aquí en Colombia tenemos una norma que nos rige desde el año 1999 y que habla del principio de la equivalencia funcional. Nosotros, a partir de todo esto, en donde también ya nos hemos tenido que adaptar a medios virtuales y a una serie de recursos que estaban ahí, pero que de pronto los mirábamos con cierto perfil, ¿sí? Nosotros tenemos que ir adaptándonos también a esas nuevas circunstancias. Una de esas es de pronto irnos desprendiendo un poco de esa monotonía que siempre tenemos de reunir a las partes y firmar y notaría, firma esto, registro biométrico. Eso está bien. No quiere decir que eso sea censurable y en la medida de lo posible hay que seguirlo haciendo. Pero cuando estamos en circunstancias como las que actualmente estamos, tenemos que ser recursivos. Y uno de esos recursos nos los da el principio de la equivalencia funcional. Le imparte u homologa el mismo valor jurídico de una firma impresa en una notaría o en la oficina de ustedes con la presencia del arrendatario y los deudores solidarios a una firma digital. Eso es perfecta y absolutamente válido. Entonces, por eso la invitación no es solo quedarnos en el correo electrónico. Pienso que hasta ahí está bien, pero falta el siguiente paso, la cereza en el pastel, que es formalizar de alguna manera esos puntos sobre los que se logró el acuerdo, haciendo uso de esos recursos digitales para la formalización y la firma de los mismos. Okay. Jonathan, yo creo que ya por cuestión de tiempo voy a hacerte dos preguntitas más y pasamos con Carlos. ¿Listo? La penúltima ¿es factible cobrar gastos de cobranza a los inquilinos morosos por parte de la inmobiliaria tal como se venía manejando antes de la declaración de emergencia sanitaria? Bueno, mire, hay que precisar algo.
El decreto habla y circunscribe las obligaciones económicas causadas desde el 15 de abril hasta el 30 de junio. Y son esas obligaciones las que de alguna manera despenaliza frente al cobro de intereses moratorios, penalidades u otras circunstancias. Los gastos de cobranza son circunstancias diferentes. Aquí quiero hacer énfasis en algo. Ahorita decíamos, mire, hay que firmar los acuerdos y hay que firmarlos entre otras cosas porque a voces del mismo decreto, ese acuerdo empieza a ser parte integral del contrato de arrendamiento. Y generalmente los contratos de arrendamiento en sus cláusulas contemplan cláusulas que de alguna manera permiten el cobro de gestiones de cobranza u otras penalidades frente a la imposibilidad o frente a la desatención de la obligación de pago. De manera que es muy discutible y hay interpretaciones diversas. Mi teoría es que nosotros sí podríamos llegar a cobrar esos gastos de cobranza en la medida en que no representan las sanciones que están establecidas en el decreto y no son propiamente una sanción frente a los pagos que no se atendieron. Eventualmente esas gestiones de cobranza estarían dirigidas por el incumplimiento al acuerdo celebrado. Y es muy diferente las sanciones que podrían llegar a aplicar y que están definidas en el decreto por el no pago de los cánones de arrendamiento y otra cosa distinta son las sanciones o el incumplimiento al acuerdo celebrado. Listo. Y la última pregunta que nos hacen ¿es legal que las afianzadoras hagan reportes negativos a los clientes cuando no pueden pagar el canon? Tengo un cliente que ha sido muy cumplido durante 4 años en un contrato comercial, pero este mes no ha podido pagar. Correcto. Pues ahí hay que entrar a definir algo. Y si uno entra y revisa, por ejemplo, el decreto, las motivaciones que tuvo el decreto, y digamos que textualmente el decreto no expresa ninguna circunstancia que eventualmente impida ese reporte. Sin embargo, entiendo también que las entidades aseguradoras, afianzadoras y las que están encargadas de la cobranza, pues eso es algo facultativo. Ellos tienen la facultad de reportar, pero asimismo también tienen la facultad, a pesar de la mora, de decidir si llevan o no a cabo ese reporte. Sí, perfecto. Bueno, Jonathan, muchas gracias por tus preguntas y tus respuestas y este tiempo que nos has permitido y nos has brindado.